Hola a todos, hoy vamos a hablar de el celo en las perras. Es muy frecuente que los propietarios de perritas pregunten, sobre todo cuando es la primera vez que han tenido una, que tienen un animalito. ¿Cuándo tiene la regla la perra? Para empezar, aquí está la primera diferencia. Las perras no tienen la regla en las mujeres es el final del ciclo, mientras que en las perras lo que tenemos es una fase de celo, que es justo cuando se produce la ovulación, es decir, la mitad del ciclo. Esa es la primera diferencia. El celo en la perra se puede dividir en diferentes fases, como os decía, básicamente son 4 fases. La primera sería la fase de proestro. Esta fase de proestro es una fase en la que lo que empezamos a ver es que la vulva empieza a aumentar de tamaño, se empieza a poner más hinchada, más roja, la hembra atrae a los machos pero no se deja montar, podemos empezar a ver una descarga de un color rojo intenso, incluso hay hembras que orinan con más frecuencia y que marcan el territorio con la orina, igual que los machos. La duración de esta fase viene siendo entre 9 y 11 días, aunque lo normal va desde los 2 hasta los 29 días de duración, con lo cual es un poco extenso, aunque como os decía la mayor parte de las perras esta primera fase dura entre 9 y 11 días. En esta fase es cuando en el ovario empiezan a crecer los folículos, que es de donde van a salir los óvulos. Estos folículos producen estrógenos que son los que nos van a provocar todos estos signos que vemos desde fuera. Después de esto viene una segunda fase, que es la fase del estro, es la fase donde se produce la ovulación. Lo que vemos aquí es que la vulva sigue siendo hinchada, quizá está un poquito más dura. Esta descarga que veíamos antes de sangre empieza a disminuir un poquito, no es tan sanguinolenta, puede ser un poquito más clara, un poco más marrón. Lo que vemos también es que en esta fase la perra sí que nos aceptaría la monta. Si tenemos una perrita que está en esta fase y la apretamos en la zona de las lumbares o del sacro, veríamos que echa la cola hacia el lado. Esto nos indicaría que sí que se dejaría montar y tiene una duración media de entre 5 y 9 días. Como os comentaba, en esta fase se produce la ovulación y una vez que acaba esta fase se produce la fase de diestro. La fase de diestro es una fase en la que la perra otra vez rechazaría la monta, en la que lo que volveremos a ver es que la vulva poco a poco va disminuyendo de tamaño hasta volver a su tamaño normal. El flujo que teníamos, esta descarga, va disminuyendo hasta que desaparece. En ocasiones puede haber un poquito de moco. Y esta fase nos dura entre 60 y 90 días, que coincide con la duración del embarazo y la lactación. Es debido a las hormonas que se producen en esta fase que en algunas perras cuando no se quedan embarazadas se puede producir lo que la gente conoce como embarazo psicológico o pseudogestación, cosa de la que os hablaremos en otro vídeo. Una vez que finaliza esta fase comienza la fase de anestro. El anestro es el periodo de descanso de los ovarios entre cada uno de estos periodos de celo. ¿Cuánto dura el periodo de anestro? La mayoría de las perras dura 6 meses. Pero el rango de normalidad va desde tener el celo una vez cada 3 meses hasta tenerlo una vez al año. Para cuánto lo tendrá depende de cada perra. Como os decía, la mayor parte de las perras lo tiene cada 6 meses. Por ello es interesante que cuando nuestra perrita tenga el celo nos lo apuntemos en su cartilla. Y cuando vuelva a tener el siguiente celo nos apuntemos otra vez la fecha.
Veamos el intervalo y a partir de ahí podremos empezar a más o menos predecir cuándo le va a venir el siguiente celo. ¿Por qué os comento esto? Porque las perras son unos animales que son muy regulares. Es decir, la perra que tiene el celo cada 4 meses lo tendrá cada 4 meses toda su vida. Y la que lo tiene cada 8 será cada 8 meses toda su vida. Si vemos que hay una perrita que tiene el celo cada 6 meses, ostras, este celo en lugar de a los 6 meses le ha venido a los 8 o en lugar de a los 6 meses le ha venido a los 4, esto nos está indicando que tenemos algún tipo de problema en el ovario. Acudid rápido a vuestro veterinario para ver qué está sucediendo. Es muy frecuente que nos preguntéis por todas estas fases porque tenéis intención de que vuestra perra tenga cachorros. Claro, cuando nos preguntáis esto es porque lo que queremos saber es cuándo podemos montar a la perra para que se nos produzca un embarazo. Sobre esto hay muchos mitos. Hay quien te dice o si buscas información en internet verás que dices no, tú cuando la perra empiece a manchar entonces cuentas 11 o cuentas 5 o cuentas 9 o cuentas 20 días y entonces es cuando se tiene que producir la monta. O hay gente que te dice no, cuando veas que deja de sangrar entonces es cuando se tiene que producir la monta. Aquí hay cosas que pueden funcionar haciéndolo así y hay veces, ocasiones en las que no nos van a funcionar. ¿Por qué? Porque las perras de raza grande manchan mucho más que las perras de raza pequeña. Incluso hay perras de raza pequeña que manchan muy poquito y no podemos ver cuando dejan de manchar para llevarla con el macho o no podemos ver cuando el flujo disminuye para llevarlo con el macho. En ocasiones también nos salimos de cuentas por una razón, como os comentaba antes en la fase de estrope es cuando se produce la ovulación, pero el óvulo sale inmaduro, es decir, desde que se produce la ovulación hasta que el óvulo es capaz de recibir espermatozoides tienen que pasar 48 horas. Si tenemos en cuenta además que el espermatozoide del macho puede vivir 7 días en el útero de la hembra, pues eso es lo que hace, como os comentaba antes, que haya gente que diga no, yo con mi perra cuando deja de manchar montamos, esperamos 2 días, volvemos a montar y me funciona siempre. Y gente que siga esto y no le funcione nunca. La mejor manera de saber cuándo producir la monta es averiguar cuándo se produce la ovulación y eso cómo lo vamos a hacer, acudiendo a vuestro veterinario o a un veterinario especialista en reproducción. El veterinario podrá hacer diferentes pruebas, podrá hacer ecografías para ver cómo está el ovario, podrá hacer un test de detección de la ovulación y una vez que se detecta cuando se produce la ovulación, entonces sabemos que a las 48 horas el óvulo estará listo y será cuando habrá que producir la monta. Si vuestra intención es que vuestra perrita no tenga cachorros nunca, entonces lo mejor es esterilizarla. ¿Por qué? Primero, la perra que está esterilizada no va a tener el celo nunca más, con lo cual no tendremos riesgo de embarazos no deseados. No tendremos una perrita que se nos podrá escapar para ir a buscar al macho, no tendremos una perrita que nos irá manchando la casa cuando tenga o que nos irá orinando, marcando el territorio, cuando tenga el celo. Y además si esterilizamos entre el primer y el segundo celo tenemos estudios que nos dicen que la incidencia de los tumores de mama disminuyen en cerca de un 89%, con lo cual esterilizarla nos ayuda a prevenir problemas a posteriori. Espero haberos servido de ayuda, espero que la información que os he dado os haya resultado interesante. Nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias.